Resulta, digamos, me sorprendió mucho al llegar ver tanto auditorio y sobre todo tanta gente joven que, bueno, hasta ahora nunca había aparecido tanta gente joven. Realmente es maravilloso pensar que vamos a tener quienes pueden seguir el camino que desde hace muchos años se viene pregonando y se viene abriendo y, bueno, en este momento tengo la sensación de que vamos a tener muchos que nos van a seguir y que van a tratar de, digamos, de llevar a la práctica todos los cambios y modificaciones que los tiempos vayan exigiendo. Me refiero a todo lo que sea el sector porcino, donde uno tiene puesto el corazoncito. Han pedido que hable del rol del Consejo Federal de Inversiones en la cadena porcina. Quiero aclarar que el Consejo Federal de Inversiones es un ente federal, es decir, depende de los gobiernos provinciales, no del poder central, y no se dedica solamente a la cadena porcina, se dedica a todas las producciones. O sea, esto es un granito de arena dentro de un organismo donde hay, yo diría, más de 400 personas en la sede central y otro tanto en provincias. Está como asumido en el país que hablamos de una cadena porcina, y nosotros también, desde el CFI hablamos de cadena porcina. Hace algunos años, quizás cuando yo empecé en la facultad, después me recibí, después estuve de ayudante, digamos, cuando uno hizo toda la carrera, no se hablaba de cadena, se hablaba de producción primaria por un lado, y toda la industrialización, frigoríficos y demás era motivo de otra gente, digamos. Estaba totalmente aislado, no había conexión. Desde hace una cantidad de años es como que hay consenso en hablar de cadena. Inclusive, yo no sé si ustedes lo conocen, pero en España se habla de dos términos. Uno que es el empujón de la oferta, que es, digamos, el productivismo que siempre se enseñó en la Argentina a nivel de facultades. Es decir, hay que aumentar la producción, hay que aumentar la producción, hay que aumentar la producción, cómo se hace, qué alimentos tenemos que dar, qué genética, y después qué. No se sabe. Entonces, a través de la cadena se llega a la otra punta y eso se conoce como el tirón de la demanda. Es decir, de nada vale que yo tenga acciones en la punta de la cadena si no las tengo también al final. En este sentido, el Consejo Federal de Inversiones trabaja no solo en la cadena, sino también en las dos puntas. Es decir, tratamos de ayudar a la producción, de intervenir en todos los pasos intermedios, ya sea industrialización, transporte, intermediación y demás, y en la punta de la cadena. Es decir, yo digamos, entiendo por punta de cadena llegar al público consumidor y fomentar también que ese público consumidor tenga una cierta, como que pida más. Entonces sí podemos producir más, si no, no tiene gollete. Vamos a ir muy rápido con estos números estadísticos, pero es un poco para que ustedes se ubiquen. Seguramente después Juan les va a dar números, digamos, más frescos. Lo que pasa es que los últimos números oficiales que yo puedo dar, lamentablemente, son estos. No hay números oficiales posteriores. Esto más o menos está dando una importancia o el lugar que ocupa el sector porcino o la cadena porcina. Este es el sector primario, donde estamos. Fíjense la diferencia de distribución en los distintos eslabones de la cadena por región geográfica. Zonas de producción primaria y de faena hasta podríamos decir que se asemejan, aunque aparece en la faena un resto del país que arriba no lo tenemos, un 40 contra un 23. Pero en las zonas de producción industrial me aparece como muy importante la zona de Mataderos en la capital federal, con una cantidad de industrias de elaboración de chacinados.
Es decir, esto nos está demostrando que en la cadena hay también un componente de transporte de productos con distinto grado de transformación que van de un lugar geográfico a otro. O sea, cadena no es solamente producción primaria y transformación industrial, sino que entre medio hay intermediaciones y hay traslado de esos productos con distinto grado de elaboración. Este es el último mapeo que se ha hecho. También, esto es lo último oficial. Yo les podría contar por experiencia propia que esto ya no es así. En toda la zona del NOA se está incrementando explosivamente la cría de cerdos. Fundamentalmente hay una causa, y es que el transporte del cereal que se produce hasta el puerto de Rosario tiene una incidencia muy alta en el precio final que el productor recibe, y ese camión vuelve vacío, y el cerdo que eventualmente podría consumirse, o la carne de cerdo, tiene que ir de Santa Fe o de Córdoba hasta el norte en un camión que no es el de cereal, que también vuelve vacío. En cambio, si producimos cereal, lo transformamos en carne de cerdo en el lugar y se faena en el lugar y ya se están instalando frigoríficos, bueno, el precio al cual llega ese cerdo es otro, y los márgenes de los productores agropecuarios en esa zona del NOA son otros. Inclusive nos ha pasado el año anterior, en el 2008, en Expolivo, en Catamarca, también apareció un público así, con este carácter explosivo inesperado, en un producto donde habitualmente no hay demasiado interés. O sea, hasta ahora no había público para el cerdo, en este momento es como que se está tomando conciencia. El consumo aparente de carnes, esto es año 2006, fíjense que estamos menos de la mitad del pescado, y el pescado no le gusta a nadie. ¿Sí? Hay mucha reticencia al consumo de pescado, entonces del cerdo ni hablemos. Por lo tanto, si esta cifra de 3,5 kilos la comparamos simplemente con lo que sucede en países vecinos, que pueden ser Brasil o Chile, donde están en 10 o 11 kilos por habitante, creo que tenemos techo para crecer en la Argentina por lo menos al doble, por lo menos. La distribución, más o menos, tampoco lo tomen como que esto es la Biblia, pero todo el mundo habla de estos números y esta es la proporción. En Argentina tenemos muy instalado el fiambre, y los que tengan la oportunidad de viajar por el mundo se van a dar cuenta que en el resto del mundo no es tan así, ni hay tanta variedad de fiambres, es decir, son muy pocos, los que hay son quizás muy selectos, de calidades muy buenas, y la proporción es exactamente la inversa, es decir, el doble carne fresca que kilos de fiambre. ¿Qué pasa en la Argentina? ¿Cuál es la situación hoy? Esto es de un seminario que se ha hecho el año pasado, es un trabajo de Adriana De Caro, donde muy simplemente está mostrando cuánto gastamos nosotros en carnes en la canasta familiar, cuánto gastan en Estados Unidos y cuánto en la Unión Europea. Fíjense que la Unión Europea gasta 2 veces más que nosotros. Y ahí tienen el costo del kilo de carne de las distintas especies. Fíjense qué es lo que pasa con el cerdo. En la Unión Europea consumen mucho más cerdo que nosotros, y sin embargo el precio está más del doble. O sea, no sé si el argumento del no consumo de carne de cerdo en la Argentina realmente es el precio.